Durante la pandemia, los transportistas fueron esenciales. Gracias a ellos se garantizó el suministro de bienes de primera necesidad. Por eso ahora quieren que la sociedad siga reconociendo su papel fundamental. Ese es precisamente uno de los objetivos de la nueva ejecutiva de la Asociación de Transportistas de Salamanca, AESTRADIS. Su presidente, Paulino Benito, asegura que es necesario también poner en marcha nuevos proyectos destinados a los profesionales, como una escuela del transporte. Un programa en el que el presidente de AESTRADIS hablará sobre el papel de la mujer, sobre qué requisitos se necesitan para ser transportista o sobre cómo se encuentra actualmente el sector. Uno de los proyectos esenciales que tenemos en nuestra asociación es crear una escuela de transporte. Tenemos un problema muy grave de conductores, es decir, no tenemos trabajadores que puedan continuar con la función social que nosotros desempeñamos. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque realmente nuestro sector se nutría de gente que ahora se nos jubila y que no tenemos relevo para ello. Ser transportistas yo creo que es difícil. Es decir, tienes que reunir primero una capacitación que te tienen que dar para ser transportista, que eso es unos exámenes que tienes en el Ministerio de Transporte, y luego tienes que reunir unas capacidades económicas. A día de hoy cualquier mujer, por fuerte o no fuerte o como quiera ser, puede manejar cualquier camión. Más o menos representamos el 70% del sector. Normalmente en AESTRADIS suelen ser, lo que hay son empresas. Entonces aglutinan aproximadamente a un número de empresas en torno a unos 120 empresas o por ahí. De momento aportar ilusión, que la tenemos perdida, porque estamos viviendo una situación bastante difícil y bueno, pues tenemos que aportar nuevas ideas, nuevos proyectos y buscar soluciones para lo complicado que tenemos actualmente el sector. Realmente el estar juntos nos hace más fuertes de cara a plantear soluciones al sector que nos posibiliten tener un futuro que a día de hoy lo tenemos bastante complicado. Entonces, como asociaciones, siempre podemos intervenir con más facilidad en las administraciones, de las cuales nosotros dependemos muchísimo, porque tenemos todo lo que es las licencias que tenemos de transportistas, todo lo que es el día a día nuestro depende muchísimo del Ministerio de Transporte, también de la DGT, dependemos también de la Seguridad Social, de Hacienda, como todas las empresas, pero digamos que estamos de forma transversal tocado por casi todas las administraciones, porque todas las administraciones reciben su parte del transporte. Es decir, yo siempre hago una comparación, somos como vacas, ¿no?, que vamos por la carretera, todo el mundo nos ordeña, es decir, nosotros a todo el mundo le damos su parte, desde los talleres, desde las administraciones, el transportista, desde que reposta, ya está pagando impuestos, ya está dando dinero a la sociedad, a la administración, que luego lo reparte, pero todo lo que hacemos cuando trabajamos repercute muy directamente en la sociedad, pues porque somos realmente necesarios y como necesarios pues no podemos elegir, es decir, tenemos que hacer unos gastos que benefician a toda la sociedad. Realmente creo que hemos sido esenciales cuando convenía y ahora a veces no quiere nadie hablar con nosotros porque ya no convenimos, ¿no? Y eso creo que, lejos de beneficiar a la sociedad, lo que está haciendo es que le está poniendo una situación crítica, porque si nosotros como sector no podemos continuar, la sociedad va a ver muy mermada su estado del bienestar, puesto que no van a poder tener todo lo que a día de hoy tienen disponible, lo van a perder. Es decir, si todos pensamos un poco cómo nos llegan las cosas, todas están relacionadas con transporte. Tú miras en tu casa todo lo que tienes y todo ha venido en transporte. ¿Eso qué significa? Que si no existiera el transporte habría muchísimas cosas que no tendrías o que tendrías tú que ir a buscar. Entonces, esa función social que tenemos creo que es la que necesitamos que se reconozca y se nos valorice para que, sobre todo el mundo entienda que es necesaria el transporte. Entonces no nos pueden dejar en una situación que nos aboquen a desaparecer. Uno de los proyectos esenciales que tenemos en nuestra asociación es crear una escuela de transporte.
que va a consistir no en enseñar a conducir, que eso ya lo damos por hecho, y damos por hecho que todos tienen sus carnés y tienen todas sus capacitaciones. Lo que vamos a hacer es que todas esas personas reciban una formación en los vehículos modernos, en las plataformas modernas. Vamos a intentar que los mejores profesionales del sector, por las marcas, les enseñen cómo funcionan esos camiones, cuál es la esencia de ellos y el manejo de ellos, para que ellos, cuando vayan a cualquier empresa, que tenemos ya camiones modernos, ellas puedan adecuarse perfectamente al funcionamiento de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros conductores, cuando salen de las autoescuelas, vienen de formaciones con vehículos muy antiguos, que ya no los tenemos nosotros normalmente en nuestro sector. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que sufrir un aprendizaje que les tenemos que dar a todos ellos para que se adapten al camión, al manejo, al tacógrafo, al funcionamiento de las plataformas, de las lonas, de los techos, de cómo se funcionan los ejes, una cantidad de cosas que realmente no se enseñan en las autoescuelas, pero que nosotros las necesitamos enseñar, porque luego las empresas perdemos mucho tiempo en darles esa formación. ¿Qué haría esa escuela de formación? Pues juntaría a un montón de marcas que les van a dar esa formación profesional, se la vamos a organizar, y cuando terminen les van a dar un pequeño título en el que les acredita como que han recibido una formación por parte de todas las marcas para el uso de sus vehículos. Que eso, cuando nos llega a los empresarios, nos es bastante ilustrativo y va a facilitar mucho más el hecho de contratar, de tener una seguridad a la hora de contratar y probablemente de evitar muchísimos accidentes por el mal uso, porque el desconocimiento, con lo cual es una base fundamental del futuro del transporte, el conocimiento. Han creado una ley de transporte que sí es verdad que hemos mejorado algunas cosas, entre ellas la carga y descarga, pero ha habido otras en la cadena de transporte que realmente nos ha metido en un lío, en un jaleo, en el cual ahora los transportistas no sabemos cómo repercutir los precios correctamente con nuestros cargadores. Hay diferencias de unos transportistas a otros porque tenemos que aplicar nuestros gastos en una fórmula que nos hace diferentes, porque no es lo mismo un transportista que tiene el camión pagado con un transportista que está pagando el camión, sus gastos son diferentes, con lo cual el precio del transporte es diferente. Entonces, a la hora de marcar unas pautas de negociación con los cargadores es prácticamente imposible, o unos cobran de más y otros cobran de menos, o al revés. El caso es que siempre al final acaba ganando el mismo, que es el cargador, porque en esta pelea que nosotros tenemos, pues resulta que al final el que se beneficia es el cargador. Tenemos un problema muy grave de conductores. Es decir, no tenemos trabajadores que puedan continuar con la función social que nosotros desempeñamos. ¿Por qué no lo tenemos? Pues porque realmente nuestro sector se nutría de gente que ahora se nos jubila y que no tenemos relevo para ellos. Este relevo tiene que venir de la juventud. Antes, hace años, venía siempre normalmente de mucha gente que aprendía la profesión pues en el ejército, y de ahí, como otras muchas profesiones, salían a trabajar a la sociedad con una profesión de conductor y se metían rápidamente en empresas porque allí sacaban el carnet, lo sacaban de forma gratuita y accedía muchísima gente a nuestro sector. Eso desapareció, ¿no? desde en su día cuando se quita el ejército, y no buscamos una alternativa. Es decir, el sector ha tenido una continuidad por parte muchas veces de los hijos con los padres, pero no la suficiente como para cubrir todo el panorama que necesita relevo. ¿Qué ocurre? Que ahora vemos que muchísimas de las bajas que ya tenemos por edad no las podemos cubrir, y eso que está haciendo que tenemos más transporte que teníamos antes y sin embargo tenemos menos trabajadores para realizar ese transporte. ¿Qué queremos hacer de nuestra asociación? Plantear una solución partiendo de animar a los jóvenes a que vean en nuestra profesión su futuro. Y para eso la tenemos que hacer atractiva.
¿Cómo la podemos hacer atractiva? Entre otras cosas, dándoles una formación correcta y una formación, a ser posible, gratuita. Igual que se da formación profesional para muchas otras cosas, pues que demos también una formación profesional para ser conductores de camión. Esto no está reñido con las autoescuelas ni con el funcionamiento de las autoescuelas, sino que las autoescuelas certifiquen esos carnés, pero que la formación venga ya desde la juventud. Los niños, cuando son pequeños, quieren ser bomberos, quieren ser policías. Antes queríamos ser transportistas. Ahora resulta que ser bombero y ser policía es atractivo para un niño, pero ser transportista no. Entonces, ese cambio lo tenemos que intentar dar desde positivar nuestro propio sector. Y eso parte de que comuniquemos correctamente que nuestro sector da para que una familia pueda vivir y además, oye, que es un sector respetable, que es un sector esencial y que realmente, no digo que seamos tan importantes como los médicos o tan importantes como los policías, pero somos por lo menos parte de lo que es toda la sociedad, para el mantenimiento del funcionamiento de la sociedad. Y ese es el reconocimiento que vamos a buscar. Una cosa es ser transportista y otra cosa es ser un conductor de camión. Ser transportistas yo creo que es difícil. Es decir, tienes que reunir primero una capacitación que te tienen que dar para ser transportista, que eso es unos exámenes que tienes en el Ministerio de Transporte, y luego tienes que reunir unas capacidades económicas. Es decir, tienes que tener una provisión de fondos suficiente, lo primero para comprar un camión y luego para responder en el funcionamiento de ese camión. Es decir, al transporte no puedes llegar si no tienes una capacidad económica. Eso es una realidad. Un camión, para que os hagáis una idea, vale lo que una casa. Es decir, cualquier camión nuevo está en torno a 150.000 euros. Esa es la media de lo que cuesta una casa en este momento, ¿no? Es decir, que el que compra un camión está haciendo una inversión que la va a amortizar a corto plazo. Normalmente se suelen amortizar en 5, 6, no más de 8 años. Y luego cuando termina de usarlo, normalmente suele quedar, no es como una casa que puede valer más, no, un camión suele valer muchísimo menos de lo que te costó. Y normalmente lo tienes que llevar a un cambio para poder seguir ejerciendo tu profesión, ¿no? Con lo cual has perdido una pérdida de capital por el uso del camión, que si no lo has sabido acompasar con el beneficio, te ves en un descuadre económico que es muy peligroso y que de hecho muchísimas empresas sufrimos a veces momentos duros porque si no hemos sabido cobrar lo que necesitábamos, no luego nos vemos con dificultades para reponer esos camiones que ya no tienen utilidad. Vamos a ver, la honorabilidad implica tantísimas cosas que tenemos una lista. Bueno, la verdad es que la administración pública nos tiene tantos y tantos requisitos, que a veces la Guardia Civil ya no mira, sino lo único que hace es meterte un pincho en el tacógrafo, del cual sacan la información y a partir de ahí te multan, porque ya no se sabían tanta normativa. Es decir, tenemos tantísima normativa a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel local, que realmente estamos muchas veces, cuando salimos a la carretera, estamos acosados. Es decir, no sabemos muy bien si estamos rodando correctamente, si no estamos rodando. Tenemos que aplicar tantas leyes que no nos da tiempo a pensar. Es decir, es un sector que es verdad que por ahí muchas veces viene la desidia de no querer mucha gente continuar en él, porque la administración ha forzado tanto la máquina sobre el transporte que al final el transportista es que está totalmente acosado. Con lo cual entiende que oye, quiere un poco a veces de paz. O sea, tú ves a un señor que va con un vehículo de 40 toneladas en la carretera y ese señor tiene tantas cosas en contra. Si se equivoca porque hace un mal giro, un mal adelantamiento, se excede de la velocidad, conduce más tiempo del que le corresponde, no hace los descansos que le marca la ley. O sea, está todo el rato pensando a ver qué voy a hacer para no equivocarme, porque si me equivoco me sancionan. Y además es que fíjate, las sanciones no es que te las hagan en el momento, te las pueden hacer dentro de un mes, de un año, hasta de 3. Claro, ahora tenemos unos tacógrafos que queda registrado cualquier cosa. Imagínate que me he equivocado
haciendo un descanso o que me quede quedado en un exceso de velocidad, queda registrado y me lo pueden sacar dentro de un año, porque me hacen una inspección de transporte y me lo detectan y me sancionan por eso. Es decir, hemos puesto tantas dificultades al transporte que al final lo agotamos y la gente no quiere ir. Un trabajador muchas veces dice, si yo vengo a trabajar, no vengo a que me sancionen. Entonces, eso hace que el sector haga retroceso, y eso es algo que nosotros desde nuestra asociación vamos a hacérselo mirar a toda la administración. Si eres transportista tienes que viajar. Es como si eres alpinista, tienes que subir una montaña. Es algo esencial, lo de viajar. Si tú vas de aquí a Barcelona, no puedes volver a tu casa a dormir de Barcelona en el mismo día. Es decir, está claro que el tener movilidad, y sobre todo movilidad de larga distancia, condiciona el estar en tu casa o no estar. Pero claro, esto es también como los militares, ¿no? Se van a Bosnia y se tiran meses. Los señores que se van al mar a cargar, a buscar las merluzas y las pescadillas, se tiran meses. Oiga, la gente lo hace, no sé si me entiende. Si no, no tendríamos pescado fresco, no defenderíamos a España en el mundo. Es decir, hay muchas cosas que hay que hacer que son, entre comillas, un poco más difíciles porque te cuestiona la situación de la familia, pero bueno, yo no creo que tal y como tenemos ahora mismo organizado el transporte sea algo que te condicione totalmente. De hecho, creo que en nuestro sector los padres han dado carreras a sus hijos, han comprado casas, han llevado una vida más o menos buena y tienen unas pensiones más o menos adecuadas. Si eres una persona normal, tienes 100% asegurado el trabajo, vas a poder desarrollar una vida correcta, una estabilidad. Es más, si tienes que cambiar de trabajo, seguro que vas a poder seguir desarrollando tu profesión en cualquier otra ciudad. Creo que hoy ser camionero reúne todas las condiciones favorables de estabilidad, de seguridad, que no todos los sectores lo dan. Y aparte, cada vez necesitamos más transporte. Y todo que viaja. Y bueno, y aparte luego culturalmente te aporta una forma de vivir, unos conocimientos, algo que a día de hoy no toda la gente que está en una oficina o en una fábrica tiene, y sobre todo la sensación de libertad, de ver mundo, de compartir con mucha gente, no coincides en los mismos sitios. Es decir, si quieres hacerlo atractivo, es muy atractivo. Todo el mundo cuando quiere irse de vacaciones viaja. Aquí viaja siempre. Son joyas, son casas andantes. Yo ahora veo muchísima gente que va en la roulotte, digo, si nosotros llevamos yendo en roulotte hace muchísimos años, es decir, nosotros tenemos las comodidades que puedes tener en cualquier roulotte. Tenemos nevera, tenemos cama, tenemos todos los armarios habidos y por haber, tenemos calefacción individual, tenemos climatización en el camión, tenemos unas máquinas que son como PlayStation, o sea, todo electrónico. Ya tienes que saber más de electrónica que realmente de mecánica, porque ya los camiones no se tocan, ya siempre hay que conectar un ordenador para hacer algo mecánico, con lo cual prácticamente los conductores digamos que se posicionan en un puesto de trabajo que, excepto cuando tienen que salir para abrir lonas o para amarrar las mercancías, prácticamente son trabajos muy limpios, ¿sabes cómo te digo? Es decir, estás como en una oficina, tu oficina, no vas con nadie, nadie te agobia, nadie te acosa, nadie te dice nada, es decir, vas tú independiente. Es decir, igual que tiene unas cosas malas, también tiene otras cosas muy buenas. Hasta hace unos años podía tener una explicación el hecho de que no se acercaran las mujeres al mundo de los camiones. Pues porque a lo mejor la maquinaria era bastante rudimentaria, tenía muchas durezas a lo mejor a la hora de manejar, ¿no? Unas palancas de cambio muy grandes, unos embragues muy duros, pero desde hace ya por lo menos 10 o 12 o 15 años los camiones han sufrido una revolución tecnológica impresionante. Entonces a día de hoy cualquier mujer, por fuerte o no fuerte o como quiera ser, puede manejar cualquier camión. Lo que se necesita es una habilidad, un conocimiento y probablemente querer ser camionera. Y a partir de ahí cualquier mujer puede ser camionera. Y aparte, yo como empresario
reivindico desde aquí el que las mujeres vengan, que nuestra profesión es atractiva y que las vamos a tratar muy bien. Habrá que darles la maternidad como se le da en otras profesiones y habrá que hacer lo mismo que en otras profesiones. Es decir, yo no creo que eso sea un inconveniente para ser transportista o camionero o conductora. O sea, que es una que hay buena muchas alternativa para la gente que nos Yo estoy escucha. seguro que es una buena alternativa. Aparte, los transportistas apreciamos mucho a las mujeres porque son muy ordenadas, normalmente, suelen ser bastante trabajadoras y luego vamos a decir que son más organizadas. Cosa que para el transporte, a veces el marcar muy bien los tiempos de descanso, de las paradas y todo eso, yo creo que ese orden las mujeres lo tienen bastante bien definido.